Señor, hermanos, es un privilegio estar acá nuevamente en tierra de bendición, hermanos, dándole la honra y la gloria al Señor. Y hermanos, pues Dios bendiga a nuestra pastora, hermanos, que una vez más, pues es un privilegio, un honor estar predicando en la casa del Señor, amén. Y lo que más me gusta, hermanos, que aquí solo hay santidad. Aleluya, esto sea el nombre del Señor, amén. Vamos, hermanos, a buscar en nuestras Biblias. ¿Cuántos tenemos Biblia? Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? El libro de los Salmos. Y vamos a ver el capítulo número 38. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. El libro de los Salmos, capítulo 38, y vamos a ver el versículo número 7. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice la letra: ¿por qué mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne? Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En esta noche, Dios mío, aparto mi vida, aparto mi ser, Jesús amado. Le doy entrada al poder de tu Espíritu Santo, mi Señor, y seas tú, Dios mío, hablando a nuestras vidas, papito lindo. Sé que traes algo bueno, Dios mío, algo, Dios mío, que nos va a llenar, Señor, nuestra alma y nuestro ser, mi Señor. Ministranos a través de la palabra, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a desglosar esto con la ayuda de Dios. Amén. Para la honra y la gloria de Dios. Sabe, hermanos, que estuve orando por predicar, porque nosotros cuando nos invitan a predicar, hermanos, tenemos que orar. Amén, ¿verdad? Para que Dios, hermanos, nos dé el respaldo y la sabiduría. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a trabajar, hermanos, en un tema que se llama pasando por el procesador. Amén. Así se llama el tema de esta noche. Amén. Hermanos, cuando Dios nos pasa por el procesador. Amén. Hermanos, quizás podríamos entender como procesador muchas formas de alimento, muchas circunstancias, pero en ese tipo de tema, hermanos, vamos a ver nosotros nuestra vida personal. Amén. Aleluya. En esta semana, hermanos, veía por una televisión un anuncio, amén, de un aparato llamado procesador de alimentos. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿O lo han visto? ¿Verdad? Hermanos, el cual tritura, muele, ablanda todo tipo de alimentos. Amén. En el anuncio, hermanos, mostraba que toda fruta, verdura o carne que entraba en el procesador era transformado en algo completamente diferente. Amén. Es por eso, hermanos, que vamos a tomar la imagen de ese procesador para reflexionar sobre la forma como el Señor trabaja en nuestras vidas. Amén. Para transformarnos, para ablandar los corazones. Amén. Los corazones duros, para transformar los corazones llenos de soberbia, de rencor, y para traer, hermanos, a sus caminos a los que se han alejado del Señor. Amén. Y a su nombre, hermanos. Pero lo bueno, pastora, de que aquí no vemos gente rencorosa, de corazones duros. Amén. Y a su nombre, hermanos. Todos somos colaboradores, servidores. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver, hermanos, primeramente el Señor nos habla por medio de su palabra, hacernos entender. ¿Cuántos entendidos habemos esta noche? Amén. Va, nadie es entendido. Amén. Veamos el versículo 8 del 38. Dice así: estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Amén. El Señor nunca nos dejará sin su palabra. Amén. El Señor, hermano, siempre nos mostrará el camino. Amén. ¿A cuántos nos ha mostrado el buen camino el Señor? Gloria a Dios, amén. Y a su nombre, hermano. Gloria.
¿Cuánto de usted ha dicho, hoy voy a la iglesia ya a las 5 de la tarde? Y ya dice, ya no. Aleluya. Poder en Jesús. Amén. Yo veo todo, hermanos, todo lo que sube Tierra de Bendición, yo lo veo. Y yo sé que así son muchos de Tierra de Bendición, todo lo que subo, y ustedes lo ven. Amén. Pero así estamos, hermanos, bueno, y de repente yo sé que la pastora ve todo lo que yo subo y yo veo todo lo que ella sube. Yo digo, bueno, el martes la pastora es bien pobre de alma. Yo soy bien pobre de alma el jueves. Amén. Entonces, el martes, hermano, ¿cómo no predica la pastora? Aleluya. Amén. El martes. Y a su nombre, hermano. Reaccionemos y voluntariamente decidamos arrepentirnos y cambiar nuestra manera de actuar para que decidamos volver a sus caminos. Hermanos, su palabra tiene poder para purificarnos y transformarnos si nosotros lo permitimos. Amén. Veamos lo que dice Jeremías 23:29. No se pierda de Salmos. Jeremías 23:29. Dice así. 23:29. Amén. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amén. Lastimosamente, hermanos, muchas veces nuestro corazón está endurecido por la soberbia. Aleluya. Amén. Estamos tan encaprichados en hacer nuestra voluntad. Aleluya. Amén. Que Dios, hermanos, tiene que hacernos pasar por el procesador para transformarnos, para ablandarnos y para acercarnos a Él. Amén. ¿Cuántos corazones soberbios hay, hermanos? Porque hay gente que es bien soberbia. Yo no sé si a ustedes le han dado ganas, pastora, de agarrar una vara y Aleluya. darle a la gente, pero yo le digo, Señor, dame fuerzas. Amén. Aleluya. Hermanos, la gente es tan soberbia que a veces a uno lo hacen pecar como siervo de Dios. Amén. ¿Y sabe cómo lo hacen pecar a uno? Enojándolo. Ahí está. Aleluya. Amén. Sí, sí, sí. Porque uno se incomoda, hermanos, la soberbia del pueblo de Dios. Amén. Aleluya. Porque hay muchos que son soberbios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, cuando somos rebeldes y no queremos acercarnos a Él, nuestro Dios usa un procesador llamado tribulación. Aleluya. Amén. Cuando somos rebeldes, hermanos, Él usa un procesador llamado tribulación. Vayámonos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, y vamos a ver el capítulo número 15. Y vamos a ver el versículo número 4. 15:4. Dice: pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Amén. Amén. Hermanos, la tribulación es bien tremenda en nuestra vida, porque hay mucha gente atribulada. Aleluya. Amén. Hermanos, a muchos de nosotros el Señor ha tenido que hacer para nuestra vida el procesador de la tribulación, para hacernos comprender que necesitamos de Él. Amén. ¿Cuánto necesitamos de Dios, hermano? Y cuando tiene dinero, ¿por qué no lo busca? Amén. Aleluya. Cuando tiene comida, ¿por qué no lo busca? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El hermano nos hace comprender y que necesitamos de Él para hacernos recordar que somos sus hijos, para hacernos volver a la oración. Amén. ¿Cuántos oramos, hermano? Amén. En la madrugada. Amén. Fíjese que no es por engrandecernos, ¿verdad, pastora? Pero nosotros tenemos un hilo igualito. Sí. Amén. Gloria a Dios. De repente veo que estamos conectados, nos platicamos tipo 3, 2 de la mañana. Sí. Y así estamos, hermanos.
Amén. De repente yo la veo que a las 6, ya me ve que a las 6, a toda hora, hermano. Bueno, y la pastora no duerme, digo yo. Y a su nombre, hermano. Pero Dios nos da la fuerza. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando, hermanos, nosotros necesitamos del Señor, la oración es bien importante. Amén. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque en la oración usted, hermanos, va a alcanzar muchas metas, va a lograr muchos logros, y Dios, hermanos, se va a glorificar a través de la oración. Amén. Mire, para hacernos volver a su iglesia, para hacernos volver a los ministerios que habíamos dejado abandonados. Ahí te va. Aleluya. Amén. Hay gente, hermanos, que el ministerio no le importa. Sí, es cierto. Vienen a cantar, a tocar cuando ellos quieren, cuando ellos pueden. Lucha. Usa el cielo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y a su nombre, iglesia. Y ya no hay gracia, hermanos, en el servicio ministerial de la persona, porque se ha descuidado de la oración. Amén. Y eso nos pasa a muchos de nosotros, hermanos. Cuando no oramos, hermanos, bueno, cuando yo siento que no oro, yo me siento bien apagado, bien triste, bien raro. Amén. Pero cuando, hermanos, estamos en oración, solo andamos cantando, andamos adorando, andamos hablando de la palabra del Señor, y es porque Dios, hermanos, se ha glorificado en nuestras vidas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, el Señor, hermanos, el procesador de la tribulación, transforma a los cristianos fríos. Aleluya. Porque hay cristianos que son fríos. Amén. A los cristianos indiferentes. Porque hay cristianos que son indiferentes, hermanos. Amén. A los cristianos que han dejado su primer amor. Aleluya. Amén. Hermanos, hay gente que antes venía temprano a la iglesia, ahora es, ya terminando la alabanza, viene. Aleluya, gracias. Amén. Y a su nombre, hermano. Yo a la gente de la iglesia le digo, ya tienen el cálculo, ahorita están en fuego que te quema, que te quema, que te quema. Ya se saben las alabanzas en las que estamos. Tal minuto, tal hora, porque llevamos un orden igual que la pastora. Porque nosotros tenemos que tener un orden, hermano, para poder trabajar. Amén. Porque hay un espacio para alabar y bendecir el nombre de Dios y darle la honra y la gloria a Él en alabanza. Amén. Y lo más importante también es la palabra para que usted y yo nos llenemos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, muchos cristianos que hoy somos pastores y servidores de Dios, un día tuvimos que pasar por el procesador de la tribulación para recordar que nuestro Dios nos ha llamado para servir en su reino. Gloria a Dios. ¿Sí? Nosotros como siervos de Dios pasamos, hermanos, un procesador llamado tribulación. Amén. Y mire ahora a dónde nos tiene el Señor. Gloria a Dios. Para la honra y la gloria de Dios. Porque antes usted y yo no éramos nada, hermanos. Amén. No valíamos, para el mundo no valíamos, pero para Cristo sí valimos. Amén. Alaban al Señor. Amén. Para Dios, hermano, nosotros sí valemos, aunque para el hombre usted no valga, para Dios sí vale. Amén. Aunque para su marido y su mujer no valga, pero para Dios sí vale. Amén. Y a su nombre, hermano. Porque hay mujeres que le sirven de prueba al marido, hermano. Y hay mujeres que le sirven de prueba al hombre. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Solo en la iglesia viven. Amén. Aleluya. Hermanos, y es aquí donde más podemos buscar la misericordia del Señor. Amén. Allá, hermanos, a la iglesia llegó un hombre a reclamarme y decirme, mire, mi esposa solo aquí vive, que no sé qué. Bueno, le digo yo, aquí vine a buscar al Señor. Amén, a darle la honra y la gloria a Dios. Yo creo que enamorada de usted está, me dice. Santo Dios. Amén. Que, hermanos, yo ni siquiera paso en la iglesia, solo a veces cuando arreglo el altar y todo, ya solo llego a servir al Señor, hermano. Amén. Cuando nos volvemos soberbios y altaneros, el Señor usa los procesadores llamados escasez y enfermedad. Amén. Poder en Jesús. Cuando somos soberbios y altaneros,
Amén. Lastimosamente, hermanos, muchas personas cuando la prosperidad llega a sus vidas, su corazón se llena de soberbia. Amén. Cuando llega la prosperidad en su vida, usted es altiva, arrogante, prácticamente cae mal. Amén. Y a su nombre, hermanos. Ese es otro procesador, hermanos, que Dios usa. La escasez y la enfermedad. Hay gente que solo enferma vive, hermano. Pasa un año, lo mismo, enfermo. Pasa 7 años, nunca se sanan. Amén. Y a su nombre, hermano. Fíjese que cuando yo me enfermo, yo sé a quiénes le digo que estoy enfermo y a quienes no. Amén. Porque hay gente que dice, bueno, y son profetas y son pastores. Amén. ¿Y cómo es posible que Dios no lo pasa? Hermanos, es que también a Dios nos prueba a nosotros también, hermano. Amén. Pero nosotros tenemos que ser libres para la honra y la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios, iglesia. Como dice en muchos textos de la palabra de Dios, la soberbia nos engaña, nos hace pensar que no necesitamos de nadie. Amén. Hay gente, hermanos, que dice que no necesita de nadie. Si yo no necesito de vos, yo no necesito de esto, de aquí, de nada. Hermanos, ¿cómo no? Si necesitamos de la gente. Amén. Y a su nombre, iglesia. A nosotros, ¿cuántas veces no nos ha querido separar el diablo, verdad, pastor? Y decía, ay, yo no necesito a la pastora, ay, yo no necesito. Hermanos, ¿cómo no? Nosotros necesitamos, de la oración necesitamos. Amén. Y a su nombre, iglesia. Mire, se vuelven altaneros y sus ojos se vuelven altivos, viendo de menos a sus prójimos. Cuando hay prosperidad, hay gente que mira de menos al prójimo. Amén. Andan bien vestidos, buenos zapatos. Y este no tiene nada, no tiene zapatos, no tiene, hermanos, y por lo menos Dios le ha bendecido su vida, pero tenemos que ser humildes. Veamos Levítico 26, 19, capítulo 26, versículo 19, Levítico. Dice así, 26, 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Amén. Lo dice en muchos textos la palabra de Dios, la soberbia nos engaña, nos hace pensar que no necesitamos de nadie, nos hace creer que no podemos ser humillados. Amén. Y es por eso, hermanos, por lo que el Señor a muchos los hace pasar por el proceso de la escasez. Amén. Por eso Dios nos hace pasar el proceso de la escasez. Y a su nombre, iglesia. ¿Cuántas veces usted ha pasado por un procesador llamado escasez? Muchas veces. Muchas veces, hermanos. Amén. Y se ha dicho, bueno, yo antes tenía esto, tenía aquí, pero en el mundo, hermano. Antes chupaba, antes bailaba, antes esto, aquí, allá, lo otro. Y hoy que soy cristiano no tengo nada. Amén. Solo prestando vivo, solo fiando vivo. Amén. Hoy que me congrego martes, miércoles, viernes, domingo en la mañana, domingo en la tarde, y no veo nada. Aleluya. Y la pastora quitándome los diezmos. Y a su nombre, iglesia. Amén. La escasez sirve para quebrantar nuestra soberbia, para bajar nuestros ojos altivos y para que aprendamos a depender de Dios y que reconozcamos que en nuestra vida depende de Dios. Amén. Para eso sirve la escasez, hermano. Para que nosotros reconozcamos que dependemos de Dios, no del hombre. Amén. Muchas veces el procesador que Dios usa con nuestra soberbia se llama enfermedad. Amén. Veamos Segunda de Reyes, capítulo 5,
Segunda de Reyes, capítulo 5 y versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero que era leproso. Amén. ¿Cuántos han escuchado? Yo sé que la pastora les ha predicado acerca de Naamán, hermano. Un hombre que tenía dinero, un hombre, hermanos, de alta sociedad, amén, comandante, hermanos, pero era leproso, amén, o sea, era enfermo. Y a su nombre, iglesia. Quizás, hermanos, nos jactábamos de tener el dinero suficiente para comprar las mejores medicinas, para pagar, hermanos, los mejores tratamientos, para pagar los mejores médicos, pero nada nos ha funcionado, amén. Hay gente, hermano, nomás enferma o del doctor. Aleluya. Amén. Nomás enferma la medicina. Amén. Hay gente, hermanos, que para dormir tiene que tomarse una pastilla. Amén. Dios, hermano, nos hace doblegar nuestro orgullo como Naamán y nos hace reconocer que nuestra sanidad está primeramente en Él y que lo primero que tenemos que hacer es ser humillados, oiga muy bien, ser humildes para pedirle a Él un milagro. Amén. ¿Usted cree que Naamán era humilde, hermanos, para pedirle a Dios un milagro? No. Dios, hermanos, lo mandaba. ¿A qué río lo mandaba el Señor? A zambuirse, al Jordán. ¿A cuál lo mandaban? Al Jordán. Amén. Pero él quería otro porque supuestamente decía que el Jordán era sucio. Amén. ¿Quién vive en iglesia? Cristo. Entonces, Naamán quería, hermanos, él seleccionar, hermanos, y escoger a dónde iba a ser sano. Así somos nosotros, hermanos. Queremos la bendición del Señor, pero nosotros queremos escoger y queremos, hermanos, que nuestro Dios nos dé lo que nosotros queramos, no lo que Él quiera. Amén. ¿Quién vive en iglesia? Cristo. No somos humildes. Amén. Y bueno, y el Señor esto me dio. Hermanos, démosle la honra y la gloria a Dios, que Él, por su misericordia, Él lo bendició, lo sanó, lo libertó, lo levantó, lo levantó. Bendito sea el Señor, hermano. Nos sacó de enfermedad, de escasez, de muchas circunstancias en nuestra vida. Amén. Antes, hermanos, usted era una vieja podrida, una vieja enferma, una vieja amargada. Ahora, hermanos, viven gozosos, alegres, victoriosos. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Fíjese de que mi gente en la iglesia admira esta iglesia, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Porque aquí hay gente alegre. Amén. Que en el camino, hermanos, se les ve la alegría. Aleluya. Bueno, digo yo, va. Amén. Y dice la gente. Pero en sus casas, ¿cómo serán? Que solo peleando el matrimonio viven. Amén. Y a su nombre, hermanos. Los hijos peleando con los padres. Amén. Llevando la contraria. Amén. Cuando nuestro corazón se llena de rencor y hay división en nuestra vida, oiga muy bien, en nuestra familia, el Señor usa el procesador llamado dolor. Amén. Le he dado varios puntos, hermanos, donde Dios nos hace pasar por muchos procesadores. Amén. Yo le pregunto esta noche, ¿en cuál procesador usted está pasando hoy en día? Amén. Vayámonos a Génesis y veamos el capítulo 35. Génesis capítulo 35 y el versículo 27. Amén. Amén.
27. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron a Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob y sus hijos. Amén. El procesador del dolor. Amén. Miren, hermanos, cuando murió Isaac, ¿quiénes estaban con él en el momento de su entierro? Amén. Jacob y su hermano Esaú. Amén. Yo sé que muchas personas han pasado, hermanos, un dolor, que la partida de un ser querido, y usted a veces ha tenido que hacer la fuerza, hermanos, y el apoyo de aquella persona. Amén, para aquella persona. Amén. En ese momento, hermanos, los resentimientos por la primogenitura vendida y por la bendición robada quedaron de lado. Amén. Cuando alguien se muere, hermanos, usted no se habla con su tía, con su primo, con su prima. Ahí tienen que verse las caras. Amén. Ahí se tienen que ver las caras, hermanos, porque ahí hay un dolor. Tiene que unirse ese dolor. Amén. Y a su nombre, iglesia. Miren, en ese momento los resentimientos por la primogenitura vendida y por la bendición robada quedaron de lado. Los unió nuevamente como hermanos el dolor de haber perdido a su padre. Amén. Ahí los tuvo que unir el dolor, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Es triste, hermanos, pero es una realidad que en el hospital y en el cementerio se olvidan las divisiones familiares. Amén. Se olvidan, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero miren, se olvidan los rencores. Las familias se ven unidas por el dolor de la pérdida de un ser querido. Se unen por el dolor de la enfermedad de un hijo, de un padre o de una madre. Amén. Hay hermanos que tienen años de no hablarse, son unos grandes enemigos de muerte, hermano. Amén. Pero cuando el padre o la madre está enfermo, está en el hospital, ahí tienen que verse las caras y volverse a hablar. Igual a cuando el hombre y la mujer están separados, hermanos, y el hijo se enferma, ahí tienen que verse las caras los dos. Amén. La esposa y el esposo, porque el hijo está enfermo. Amén. ¿Quién vive en iglesia? Porque están pasando el procesador llamado dolor. Amén. Miren, es increíble, hermanos, ver imágenes de esposos que hasta ya se han divorciado llorando juntos por la pérdida de un hijo. No cabe duda, el dolor los une. Amén. Ahí tienen que unirse, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, tenemos que llegar hasta en esos momentos de dolor para que nuestra familia se unan. Amén. Hermanos, como les decía y les vuelvo a repetir, hay hermanos, primos que tienen años, que son enemigos entre hermanos, pero en circunstancias difíciles tienen que volverse a ver y a unir. Amén. Y ese es un procesador llamado dolor. ¿Quién vive, iglesia? Tenemos que llegar, hermanos, hasta esos momentos, aún, amados hermanos, dándonos cuenta que Dios, hermanos, nos puede perdonar todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Mire, le voy a decir algo. Tenemos que pasar, hermanos, por todos estos procesadores para que nos demos cuenta quién es el que vive, quién es el que reina, quién es el que nos levanta, quién es el que nos llena y quién, hermanos, nos hace que nos humillemos ante la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántas veces usted no se ha dejado de congregar, ha sido caída? Hay gente, hermanos, que está dentro de la iglesia, pero está caída. Está caída. Porque son unos grandes malcriados, mentirosos, rebeldes, soberbios, caprichosos. Amén. Altaneros. Amén.
Y a su nombre, hermanos. Gloria. Mire, la gente impía lo primero que le saca a usted y baja a la iglesia. Aleluya. Y sos cantora. Amén. Y a su nombre, hermanos. Y así te empiezan la iglesia. Eso es lo primero que nos sacan, hermano. Aleluya. Porque somos cartas leídas del mundo. Cierto. Amén. Usted y yo, hermanos, somos cartas leídas del mundo. Amén. Y a su nombre, iglesia. Gloria. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Amén. Amén. Y pasar, hermanos, por todos estos procesadores. Mi pregunta es, ¿quién no ha pasado por este procesador? La escasez, la enfermedad, el dolor. Aleluya. Amén. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Muchos hemos pasado por esos procesadores. Y hay gente que está pasando por ese procesador hoy en día. De la enfermedad, de la escasez, del dolor. Amén. Pero en esta noche, hermanos, Dios nos hace volver en nuestra vida su misericordia, su alegría, la felicidad espiritual en nuestra vida, en nuestro ser. Él nos liberta, hermanos, Él nos levantará, Él nos sacará de todo este procesador. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Tenemos que reconocer que es necesario pasar por todos estos procesadores. Amén. Para que veamos, hermanos, quién es nuestro Dios. Y a su nombre, iglesia. A nosotros, con la pastora, nos tienen por el suelo, quizás en una forma, hermanos, que yo les digo la verdad. Amén. Y cuando nosotros ha llegado un momento, ¿verdad, pastora?, que hemos querido reventar, pero ahí es el Espíritu Santo el que nos detiene. Amén. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Porque tenemos que reconocer, hermanos, que la mano de Dios está con nosotros. Amén. Póngase de pie. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Bendito Dios mío seas tú, mi Señor. Gracias por esta palabra, Padre eterno, que tú nos has permitido escuchar, mi Señor. Bendice a este pueblo, Dios mío. Yo sé, papito lindo, que cada uno de nosotros, mi Señor, estamos pasando un procesador muy difícil, Padre. Pero sé, mi Señor amado, que tú te estás moviendo a misericordia, Padre eterno. Bendice, Dios mío, levanta, mi Señor, a cada uno de tus hijos, Padre eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a tu pueblo, mi Señor amado. Bendice a tu iglesia, papito lindo. Bendice esta iglesia, bendice este ministerio, Padre celestial. Sé que lo vas a levantar con poder y gloria, mi Señor. Bendice, Padre eterno, a cada uno de tus hijos, papito lindo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sé que nos vas a sacar de esos procesadores llamados enfermedad, escasez, mi Señor. Dolor, Padre eterno. Pero sé que su mano, Dios mío, se moverá a misericordia, Padre eterno. Levántanos con poder y gloria, mi Señor amado. Ministranos, Dios mío. En el nombre glorioso suyo, Padre eterno. Bendice, Padre celestial, a la pastora, mi Señor. En el nombre de Jesús, papito lindo. Por cualquier procesador que esté pasando tu pueblo, mi Señor. Sé que tú no lo vas a abandonar, Padre eterno. No lo vas a dejar, no lo vas a dejar, no lo vas a soltar, mi Señor. Ahí estará su mano de poder, Padre celestial. Gracias, mi Señor amado, en esta noche, papito lindo, por haber permitido adorarte y glorificarte, mi Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.